Hola, muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva sesión del ciclo A Patrimonio Vivo, que está llegando a su penúltima sesión con una invitada que tengo ya aquí al frente, que es Coca Guasini. Muy buenas noches, Coca, ¿cómo estás? Hola, Alex. Muy bien, muchas gracias por esta invitación a conversar. Aquí vamos a conversar un poco de tu trayectoria, que como conversábamos hace un rato, a veces se ha identificado más con lo televisivo, pero también que ha tenido una fuerte presencia en el teatro chileno, que es lo que nos convoca en este ciclo. Voy a hacer una presentación tuya para refrescar parte de tu trayectoria y después vamos a iniciar nuestra conversación. Voy a partir con tu nombre, Silvia Beatriz Guasini, más conocida como Coca Guasini. Nació en Santiago, con una infancia ñuñoína. Comenzó su formación en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, proceso que quedó intervenido por el golpe militar, terminando sus estudios con Gustavo Meza. En 1976 ingresa al grupo Tecnos en una versión de Luis Soto Ramos sobre La fierecilla domada. Este mismo año se integra al Teatro Imagen de su ya mencionado maestro Meza, junto con personajes muy conocidos de nuestra cultura del teatro y de la televisión también, junto a Yael Unger, Tennyson Ferrada, Gonzalo Robles y Juan Cuevas. Debutó en televisión con la superproducción dramática La Madrastra. Participa en varias producciones de Canal 13 y se integra al elenco humorístico de Sábados Gigantes en el conocido sketch Los Eguiguren, con su tan reconocido personaje de La Pía Correa. En los 90 emigra a TVN participando del programa How Are You y también se incorpora al área dramática en teleseries tales como Ámame, Sucupira, Aquelarre y ese personaje malvado en la teleserie Tic Tac, ¿no? Y en el 2006 firmó contrato por el canal Megavisión y también integra esa área dramática. En el 2002 fue premiada con el APES como mejor actriz de reparto por su papel en Pura Sangre, y también en el 2006 tuvo un reconocimiento como dentro de las mejores actrices chilenas de todos los tiempos por un listado que salió por Chile Elige. Muy buenas noches de nuevo, Coca, y gracias por estar en este espacio de conversación entre medio de grabaciones, ¿no? Que estás trabajando actualmente en una teleserie, telenovela chilena. No vamos a hacer el spoiler, ¿no? Solo vamos a decir que la estás grabando. Gracias por tu presentación. Gracias. Cuéntanos un poco, así como para empezar, fuera de las preguntas que yo siempre sugiero, ¿cómo esto de estar en grabación? ¿Cómo es la vida de un artista cuando está en un proceso como este, en donde está terminando una teleserie que se está transmitiendo? ¿Y cómo son los tiempos que tienen ahí en la televisión? Bueno, los tiempos de la televisión son siempre a mil. Siempre decimos, siempre nosotros las cosas son para ayer.
Entonces tú cuando entras en ese espacio, la verdad es que se entra a ese espacio, ¿ah? Estamos prácticamente todo el día, depende también del personaje que te toque, pero generalmente tú entras a las 8 de la mañana y se sale a las 6 de la tarde. Entonces vivimos prácticamente ahí, que tiene algo muy bonito también porque cada producción, cada vez que tú grabas, te relacionas de una manera muy familiar. Imagínate estar todo el día grabando escenas con tus compañeros, tu compañera, tu hija, tu marido, tú, en fin, estás pasando letra. Entonces se arman como unos vínculos muy estrechos. Pasas a veces más tiempo ahí que en tu propia casa. Y también es bien particular lo que ocurre porque después uno no se ve en harto rato. O sea, como que estamos así de estrechos y después pasa mucho tiempo en que uno ya no se vuelve a encontrar con sus compañeros, pero cuando nos volvemos a ver es como si no hubiera pasado el tiempo. Y, y fíjate que uno aprende cosas, yo ya imagínate la cantidad de años que llevo, y en esta producción que estamos grabando ahora, que ya la terminamos ahora el viernes se termina, pero ya se está dando, eh, había, a pesar como te digo, de haber hecho tantas producciones, había mucha gente con la que yo nunca había trabajado, nunca. Entonces, es muy bonito porque te derriba prejuicios, te derriba todo. Uno, de alguna manera, las producciones de antes eran más largas, llevábamos más tiempo, éramos muchos. Ahí había producciones de 30, 40 actores. Hoy día se ha ido achicando eso y somos unos grupos más pequeñitos. Yo, por ejemplo, nunca había trabajado con Alejandro Trejo, teniéndolo ahí al lado, pasando por el lado de uno, haciendo montones de otras cosas, pero nunca nos había tocado trabajar juntos. Oye, y te encuentras, de repente te sorprendes, que es lo bonito de este trabajo que tenemos, que siempre está la sorpresa, te sorprende con un compañero que es magnífico, magnífico de generoso, magnífico de talentoso, con el que te sientes amparada, te sostiene, porque él, por ejemplo, ha hecho mucho cine, mucha televisión, entonces tiene una seguridad y una generosidad para trabajar que hoy ha sido así como de, te juro, terminar escena y decirle gracias, Alejandro, porque qué exquisito poder trabajar con compañeros así, y así también con muchos jóvenes con los cuales tú te transformas en el soporte para ellos, que te están mirando qué sé yo, aprendiendo, que te miran con cierta admiración o cierto nervio. Entonces, es muy bonito el enlace, cómo nos vamos entrelazando todos ahí, cómo terminamos siendo después de 5, esta teleserie que yo estoy haciendo ahora es corta, pero después de 5 o 7 meses juntos, es una familia. Qué importante esto que señalas del vínculo que se genera en ese espacio, y lo que destacas tú es como ese valor que tiene la solidaridad tan relevante cuando hay un proyecto común. Un proyecto Y común además que, requiere claro, de ese lo que nosotros aporte. hacemos es de colaboración. Necesitamos colaborar con el otro. Eso es lo que a mí más me encanta del teatro, de que no estás solo, no puedes estar sola y siempre estás dependiendo de otro y entregando a otro. Porque si yo fallo, yo te fallo a ti, o tú me fallas a mí. Entonces, eso, bueno, eso uno lo aprende desde la escuela de teatro, ¿eh? Con cosas, por ejemplo, tan impensables como yo nunca me voy a olvidar, el primer año de escuela de teatro, yo me fui a la playa, me quemé con el sol así radiante, llegué entera quemada, llegué a mis clases y nadie me podía tocar porque me dolía todo. Y ahí fueron como reglas básicas. Un actor no puede ir ni a jugar fútbol, ni a esquiar,
ni a quemarse así con el sol, porque te estás exponiendo y por lo tanto expones y le fallas a tu grupo. Entonces, es de verdad un trabajo de equipo. A veces he hecho el ejercicio de ver una función de teatro seguido más de una vez. Y ahí se nota, digamos, como cuando de repente hay una distracción del actor y cómo lo soporta el que está haciendo el diálogo con Es él. maravilloso, porque eso es lo que tiene tan lindo el teatro, de que estás ahí, aquí, ahora, y tienes que estar con todo tu sentido, porque puede pasar cualquier cosa. Ese momento del teatro en el que estás ahí, que de verdad uno sale confiado, a pesar de que siempre vas a tener los nervios, pero de repente pueden suceder cosas que ni te esperas. Y tu compañero siempre tiene que estar ahí para sobreponerse, para rescatarte. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia. A mí me pasó en una obra hace poco, una obra, todos eran mis hijos, de Arthur Miller, que me quedé en un blanco. No sé si era blanco o era negro, pero no había nada, nada delante mío, nada. Y es una angustia. Y Cristian Campos me decía, Coca, tú hubieras visto tu cara buscando, abriendo los ojos, y él, magnífico, pum, dio vuelta, me sacó, y te lo juro que yo quedé transpirando y con harto rato el corazón así saltando de nervios, de todo, de emoción, de todo. Claro, por eso es importante lo que señalabas de Trejo y ahora de Campos en cuanto a sentir esa seguridad de que con el que estás trabajando te va a hacer la seña necesaria o la cuña necesaria para... Sí, sí. Hablemos un poco de tu formación, ya que mencionaste de que estas cosas ya se aprenden un poco en la escuela de teatro, y tú estuviste en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poco de tus formadores o qué te llamó más la atención de ese proceso formativo. Bueno, yo llegué a la escuela de teatro, yo siempre supe que quería estudiar teatro, no había ninguna otra cosa que yo pensara que quería estudiar. Y fue bien curioso porque yo al principio no quedé en la escuela, quedé como la primera en lista de espera. Y para mí fue así como se me derrumbó el mundo. Yo fíjate que siempre he pensado que una de las cosas que yo más he peleado en la vida, soy una peleadora, pero puse toda mi energía, toda mi pasión, todas mis ganas en que yo tenía que entrar a la escuela de teatro y me iba a sentar todos los días en la escalera, en una escalera que quedaba al frente de este cuadrito donde estaban los 10 que habían entrado, o 20, y mi nombre que seguía abajo. Y me sentaba frente de esa escalera a mirar. Y bueno, yo tenía un padre magnífico, muy libre, muy libre en términos de que te dejara hacer lo que tú quisieras. Y bueno, él sabía que yo quería estudiar teatro, pero como yo no había quedado para él, a pesar de su libertad y de mirarte, había que entrar a la universidad. Entonces, bueno, si no había quedado en teatro, tenía que ya ir a ver en qué otra cosa. Entonces yo había postulado también a distintas carreras y entre medio que me iba a sentar a esta escalera, había quedado en música, pero iba a estudiar musicología, que no tenía nada que ver conmigo. Y ahí tuve una comisión maravillosa de unos grandes creadores, músicos, maestros geniales, que me tomaron mi examen con todo
amorosos afectivamente y con cuidado, pero después me dijeron, mira, Coca, nosotros creemos que esto no es lo que a ti más te gusta, pero hagamos una cosa, probemos, prueba tú y probemos nosotros a ver si tú quieres. Entonces yo entre medio ya tenía que empezar a ir a mis clases de música, pero yo, minutos que tenía, porque quedaban las escuelas a media cuadra, yo corría a la escuela de teatro a sentarme hasta que corrió. Y eso para mí fue, se me abrió así el mundo, lo que yo había querido siempre. Y ahí entré con todas ganas. Y era un espacio muy, muy bonito de esos tiempos, años 71, entre yo 72, porque salí del colegio 71 y, y era una diversidad de personajes que pasaban por esa escuela. Teníamos muchos compañeros extranjeros, muchos latinoamericanos. Había un intercambio ahí entre nosotros, compañeros peruanos, bolivianos, argentinos, en fin, todos entrando a esta escuela de teatro. Entonces era una riqueza cultural muy, muy entretenida. También mucho también de formación muy política. Entonces, era este encuentro maravilloso haciendo teatro. Y a mí me tocó la maravilla y la suerte de tener a Gustavo Mesa como mi primer profesor de teatro, y que fue y ha sido mi gran maestro. Entonces, era muy interesante todo lo que hacíamos, porque además él también era una persona de mucha libertad y de mucha creatividad. Entonces, toda esta formación de primer año, cuando tú recién empiezas a conocer y a descubrir cómo es el teatro, cómo uno parte, era llena de ejercicios, qué sé yo, de ir y leer algo que te gustaba, de músicas de los Beatles, de músicas chilenas, donde te inspiraras, de ir a reconocer terrenos, de ir a la cárcel, de ir a sentarte a una esquina y mirar pasar la gente. Entonces, traíamos la calle y el país adentro, y también trabajábamos muchísimo creativamente. Para mí fue así como unos tiempos de mucha felicidad, muy, muy, muy creativo y muy entretenido, y conociendo esta diversidad de personas. Y bueno, fue muy bonito, y también fue interrumpido también por el golpe militar, y eso fue muy terrible, muy triste, muy duro porque muchos compañeros fueron tomados presos, y muchos también desaparecidos, y muchos al exilio, y algunos muertos incluso. Entonces ahí se nos interrumpe este sueño, esta maravilla, esto que nunca imaginamos, y se cierra la escuela de teatro. Entonces ahí quedamos un tiempo, bueno, entre el miedo, entre el horror que estábamos viviendo, entre lo desconocido, lo terrible, lo que no se sabía cuánto tiempo iba a durar. Pasamos un tiempo sin el teatro, pero también, como el teatro es mágico y te da energía y es tan necesario, ¿no? Es tan necesario para uno. Gustavo Mesa armó un grupo, nos juntamos con él y seguíamos haciendo en un lugar como muy clandestino de alguna manera, muy pequeño y silencioso, y seguíamos haciendo ejercicio, estudiando, leyendo, y seguimos haciendo teatro, así como hasta que ya, bueno, pasó el tiempo y ya pudimos volver a retomar la escuela, pero ya de una manera distinta, de una manera muy distinta. Pero entre medio de eso seguimos yendo también a hacer teatro a la calle, siempre agarrados del significado de
bueno, de los cambios sociales que estábamos viviendo en el país, junto con ir conociendo cada vez más lo que el teatro podía significar y nos podía servir. De hecho después, harto tiempo después, cuando ya yo volví a la escuela y me volví a salir porque Gustavo Mesa me fue a buscar, y ya empecé como con, igual terminé todo no me alcancé, no nos titulamos, pero alcancé a egresar. Ahí formamos entonces el grupo de Teatro Imagen. Ahí viene este grupo que tú dices que estaba la Yael Minguer, Tennyson Ferrada, Gonzalo Robles, Juan Cuevas, y eso fue una experiencia ya de seguir haciendo el teatro de forma profesional, con obras preciosas de creación colectiva o de distintos autores, y era muy importante el teatro en ese momento porque tú tenías que usar códigos, usar palabras que como de alguna manera inventarlas, cambiarlas para poder seguir haciendo teatro. Y ahí se produce, siento yo, un movimiento muy importante de muchos teatros donde aparece el Ictus, donde aparece, bueno, Raúl Osorio con su compañía de las Tres Marías y una Rosa, Jaime Badel con su teatro La Feria, Andrés Pérez con su teatro callejero, y empieza todo este movimiento teatral durante el golpe, que era muy interesante porque la gente estaba ávida de ver teatro y de ir a encontrar cosas que te dijeran algo, y entonces fue un momento de mucha creatividad artística, también con miedo, también con mucha censura, pero yo te diría que con unas ganas enormes. Nosotros hicimos, por ejemplo, El último tren, que es una obra muy preciosa, que trataba de los ferrocarriles, de cómo se van cortando los ferrocarriles, cómo los van cortando. Esa obra nosotros la hicimos, una creación colectiva, y la hicimos encerrándonos. Nos íbamos todo el día al teatro, partíamos con sanguchitos, con picnic, distintas cositas para comer, y como además era verano, y estábamos, me acuerdo, en la sala Bulnes, el teatro era fresquito, y ahí pasábamos el día entero, improvisando, escribiendo las partes que improvisábamos, y después viene Gustavo Mesa y la escribe él completamente. Entonces fue una etapa que te juro que me acuerdo como si hubiera sido ayer, porque era encerrarse a crear, era encerrarse a estar ahí trabajando, discutiendo, conversando, viendo y creando. Sí. Qué importante para la memoria esto que señalas, porque generalmente cuando se habla de la intervención de la dictadura, se ve como un golpe a la cultura, se habla, ¿cierto?, del periodo negro, y se ve con bastante lamento, dado que parece ser que era un momento en donde todo estaba pasando y se corta, ¿no? Sin embargo, el otro día nos recordaba también Grifero, y ahora lo haces tú, empiezan a surgir de todas maneras estos espacios contraculturales, a contrapelo, y que se hacen como lugares de creatividad y de expresión cultural también. Exactamente. Claro, y aparece mucho. Es bien increíble porque parece ser que esos momentos difíciles, duros, donde necesitas entregar y no puedes entregar lo que tú quieres, se cohesiona y la creatividad está ahí. Y entonces se empieza como a compartir, y todos estos teatros que yo te nombré, Jaime Badel, que arma su teatro en La Feria, con su carpa preciosa, que trabaja
con los chiquillos, con Bastidas, Rodrigo Bastidas y ese grupo, y todo el mundo creando, o sea, el Ictus creando por otro lado, ellos creando con las improvisaciones, cada uno de los teatros iba buscando cómo ir entregando distintos contenidos y acercándonos todos, y aparecen muchos teatros, festivales de teatro, muy importantes, muchos festivales de teatro. Estaba, por ejemplo, el Teatro de la ACU, que era el teatro universitario, festivales que ellos hacían, el Teatro de la ACU, que era el teatro de los médicos. Todos los estudiantes de medicina, que eran unos locos, desatados. Tú sabes que los médicos tienen toda una parte muy loca, y ellos organizaban un festival de teatro que era magnífico, donde salieron varios, el Teatro del Teniente Bello, Marco Antonio de la Parra, el Cohen, León Cohen y bueno, se me olvidó el otro nombre, pero todo, los jóvenes haciendo cosas, el teatro en la calle, el teatro callejero de Andrés Pérez, que empezaba también a tener permanencia, y entonces aparecía un grupo armado, una cosa en una esquina, después estaba en otra, entonces, y muchos festivales también de teatros no profesionales, de teatros de sindicatos, de teatros de aficionados, donde se decían muchas cosas, había peligro, había una emoción, había dolor en la guata, pero ahí estábamos, ahí está todo el mundo creando. Entonces son tiempos que se recuerdan con mucho dolor, rabia, ¿no es verdad? Pero también de mucha creatividad. No quiero dejar pasar dos cosas que también me parecen interesantes, lo que acabas de relatar, porque pusiste como en valor la experiencia multicultural de esa época. Sí. Hoy día lo multicultural a veces los medios lo han empañado un poquito, ¿cierto? Con algunos clichés propios de estigmatizar a ciertas comunidades migrantes en nuestro país, pero tú lo acabas de resaltar como un valor. Me parece interesante esa perspectiva que señalas. Y lo otro que dijiste es que también éramos jóvenes con conciencia política, o sea, como que sabíamos de la realidad política. Claro, yo creo que eran los tiempos eran realmente muy políticos, o sea, estaba esta efervescencia, está Salvador Allende, ¿no es verdad? Entonces se abre este espacio. Yo creo que Salvador Allende ponía en sus discursos, en sus palabras, había siempre cierta o mucha poesía, una manera de hablar muy bonita, que si tú piensas, pocos mandatarios hemos tenido. No sé si se quedó pegada la coca o estoy pegado yo. Patricio, ¿estás presente? Sí, se quedó pegada a ella. Ella. Sí. A ver si vuelve. Esperamos a ver qué pasa. Sí. Por ahí se desconectó, a lo mejor se vuelve a conectar. ¡Ay! Chuta, si estamos con el internet ahí como colgando de un hilo. No te oigo. ¿Me oyes tú a mí? Ahora sí, Ya. que es parte de los chascarros, decíamos hace un rato.
No, si a mí me han pasado muchos chascarros, qué terrible. Es Sí, como que no tengo, la tecnología no va conmigo. Pero bueno, sí, esperemos que no se vuelva a cortar. claro. Lo último que te escuchábamos señalar ¿Ya? era como esta imagen de Salvador Allende, Ah, sí, como que mucha poesía, mucho sueño, mucho abrir horizontes, abrir el espacio para cada uno, ¿no? Seguir soñando, claro. Ujú, Entonces sí, era difícil que uno no se formara entrando, si tú no tenías una formación política, ahí empezaba a relacionarse todo, todo, el teatro, la política, lo que ocurría en nuestras calles, el amor. Era como unos tiempos en que todo era mucho, muy, yo no sé, bueno, también éramos jóvenes, entonces estábamos como con todas las pasiones al mismo nivel, como claro, con todas las ganas de todo, ¿no? Sí, claro. Y eso se ve también por lo que decías tú, teníamos estas obras creativas, colectivas, en donde había calle. Eso quiero decir, sí, aparece el elemento popular, ¿no? exactamente, Ujú. claro. Claro, y de hecho nosotros íbamos mucho a hacer teatro a las poblaciones, a llevar el teatro y a veces como bastante como cosas cortitas, obras cortitas o muchas veces improvisaciones, había ahí como una necesidad de ir y mostrar y estar y relacionarte. De repente no con unas obras totalmente terminadas, sino que llevar como espacios creativos de especie de obra, eh, porque siempre haciendo el teatro de manera, imagínate, pues, como lo hemos hecho toda la vida, así, eh, tratando de encontrar los financiamientos. Nosotros partíamos con unas carpetitas, con nuestras obras, cuando ya estábamos en el Teatro Imagen, con las carpetitas a las empresas, carpetita en mano, a leerles el proyecto a los empresarios para que nos dieran para ir consiguiendo la plata. Entre medio de que Claro. estábamos creando, ensayando, oye, hay que ir a la empresa tal a ver si nos dan la plata y leerle el proyecto. Así, La autogestión, la autogestión, sí, exactamente. sí. Coca, y hacerte recorrer un poco más la memoria cultural de Santiago. Tú te leías la biografía y te reconoces en este espacio ñuñoíno. Hace un rato mencionabas tú la figura de tu padre, que en cierto sentido fue un estímulo para tu formación. ¿Cómo era la vida cultural, familiar y ahí en el barrio en el cual tú creciste antes de Sí. decidir entrar a la escuela de teatro? Yo tengo una infancia, recuerdo mi infancia muy bonita, en Ñuñoa, en una típica casa de Ñuñoa, con patio atrás, con limones, damasco, con una familia grande, o sea, éramos 4 hermanos, vivíamos con mi abuelita, como muy típica de clase media ñuñoína, con un papá y mamá profesionales, pero yo siempre estaba haciendo teatro, Alex, siempre estaba haciendo cosas. Yo de chica teníamos una pieza grande que dormíamos con mi hermano y había un closet que era como un closet de casa antigua, que tenía mucho fondo y tenía una luz. Entonces en la noche mis hermanos se acostaban, yo me metía dentro de ese closet, era como un closet mágico, yo pienso ahora, porque yo me metía dentro de ese closet y como tenía luz, entonces yo ahí me vestía y me disfrazaba de distintas cosas, abría la puerta del closet y le hacía show, le hacía los shows en las noches. Y era chica. Y todos mis juegos, ellos se lateaban un poco porque, bueno, con los shows les gustaban, pero todos mis juegos eran con personajes.
Todos mis juegos eran ya, ahora tú eres el chofer de la micro, yo voy a ser la señora de la micro que se sube, o la señora de la paquetería, entonces ya, pero tenía que jugar con otros porque no podía hacer todo sola. Entonces los obligaba un poco a jugar conmigo y como que se cansaban, pero sabía, o sea, yo llegaba al colegio y inmediatamente me ponía otras ropas, los tacos de mi mamá, los vestidos de mi mamá, y empezaba a inventar cosas, a inventar obras, a inventar personajes, a vivirme como otro, el juego, pues, el juego como que hubiera estado en un escenario. Entonces yo siempre supe, y mis papás también siempre supieron que obviamente yo iba a estudiar teatro y mis padres no eran mucho de ir al teatro, mis padres eran como que nos llevaban a los conciertos, mi papá era como muy musical, de hecho hacía en la casa sesiones de jazz donde ponían discos. Eso era, entonces uno se sentaba ahí alrededor y venían mis tíos y mis primos y quiénes eran, qué músico, Louis Armstrong, aquí, qué sé yo, la Ella Fitzgerald, y ahí como, siempre como mucho más la música en mi casa, pero de teatro como que no tenía a nadie y no eran muy fanáticos del teatro, empezaron a vivirse el teatro conmigo, de hecho yo en el colegio armé mi grupo de teatro, porque yo quería hacer teatro y como éramos puras mujeres, entonces tenía unos amigos en el Luis Campino y dije, ya, aquí está, se arma este grupo de teatro, ¿quiénes vienen? Y lo armamos con amigos del Luis Campino y con profesores de ahí. Y también en esa época, cuando estaba en el colegio, se hacían también muchos festivales de teatro. Yo participé en el Festival de Teatro del Manuel de Sala y fue muy lindo porque me gané como mi primer premio. Terminamos y me dieron un premio a la mejor actriz de ese festival. Estábamos siempre intercambiando, yendo a festivales y haciendo horas en el colegio, y eso yo lo movía yo, porque a mí era la que me encantaba. Entonces yo conquistaba, tenía esa capacidad de conquistar a mis amigas y amigos para que lo hiciéramos. Sí. ¿Y ahí inventaban obras o ya iban a un repertorio del teatro clásico? En algunos momentos inventamos cosas, pero hicimos, ponte tú, la obra donde yo me saqué el premio, era una obra de Armando Mock, La señorita Charleston se llamaba. Entonces hacíamos de autores. Después hicimos Teatro del Absurdo, hicimos Ionesco, hicimos Jorge Díaz, íbamos obras y repertorio. ¿Y cómo Y después, empiezan a llegar estos, cómo empiezan a llegar estos autores a ti? ¿Cómo? bueno, porque buscábamos obras, empezamos a leer teatro y teníamos estos profesores del Luis Campino que les gustaba el teatro. Entonces ellos nos hacían también leer y decían, ya, ¿por dónde quieren ir? ¿Cuáles son las inquietudes que tienen? ¿Qué podemos hacer? Y ahí empezamos, claro, a buscar entre los autores nacionales y llegamos, qué sé yo, a distintos. Ellos nos hacían leer y buscando también y proponiendo. Y en la Entonces, ahí universidad, ya. ¿y en la universidad qué autores recuerdas que se leían en tus primeros años de formación o cuáles a ti después te persiguen en tu trayectoria como actriz? La verdad es que hicimos de todo en la universidad. Hicimos leíamos bastante Latinoamérica, usábamos bastante también teatro chileno, teatro realista. A mí yo me formé como con el teatro realista, es el que más me gusta. Eso es mi teatro favorito. Yo
ahí me encanta. Entonces también, claro, viene también el teatro realista, el teatro norteamericano, ¿no es verdad? Pero el realismo es lo que a mí más me encanta hacer y donde más aprendí de Gustavo, donde más pusimos, nosotros trabajamos con Gustavo, trabajamos el método Stanislavski, que después fue como muy ya cambiado, lo desechaban, decían, teatro Stanislavski no, y bueno, y aparecen montones otros más modernos, Grotowski, en fin, y muchos otros que, y métodos más locos, y el teatro Artaud, y en fin, pero para mí, que es el método que me ha acompañado siempre, mi maestro, es Stanislavski. Yo siempre estoy construyendo en cada obra que hago, me voy hacia allá. Me ayudo ahí y me encanta, me sirve y nunca lo he dejado de lado, nunca lo he ninguneado. mi favorito. Y de verdad que el teatro realista es como, es donde más me gusta, entrar, donde más puedo poner lo que yo siento que puedo dar. ¿Entiendes? Como actriz, ahí que para mí me hace entregarme, me gusta meterme hacia adentro, como en las emociones, me gusta, y que creo que es algo que yo siempre también converso con los más jóvenes, como tú te vas haciendo una identidad, que creo que es súper importante para no ser como todos, ser el actor o la actriz que tú tienes que ser, que es la tuya, que evidentemente va mirando y va, incluso a veces, no sé si copiando es la palabra, pero van siendo tus referentes. Pero sí creo que es muy importante que tú tengas una identidad como creador, una identidad donde ¿de dónde partes tú? ¿Quién? ¿Quién eres ahí? ¿Cuánto estás dispuesta a abrirte? Por eso es que el teatro realista a mí me gusta, porque entramos como en cosas psicológicas, en emociones que todos reconocemos, que se reconocen como más fácilmente, ¿no? Y ahí y lanzarte con todo, sino para qué, que es más o menos lo mismo, claro, ahí esa parte del proceso creativo, del proceso de los ensayos, a mí me encanta. Cómo tú puedes ir descubriendo cada vez más de ti, de los otros, y haciendo referencias a otros, y donde se produce, creo yo, también la identificación con la gente que va al teatro para su reflexión, para sus propias emociones, para su comprensión, para, no sé, pues para reflexionar qué es lo que entrega el teatro, ¿no? La capacidad que tiene el teatro de hacerte emocionar, y a través de esa emoción que tú puedas incluso cambiar. Que algo se te cambie, que la cabeza te explote en algo que no habías pensado, o algo que no lo querías cambiar, no sé, pero esa transformación que hace el teatro a mí me parece siempre tan maravillosa. Yo cuando voy al teatro y me encanta algo, y salgo con emoción o inspirada, te juro que una de las emociones más ricas que yo siento, como qué bonito lo que hacemos, qué importante lo que hacemos. Cuando veo a otros, cuando algo me llega, cuando encuentras que algo es inteligente, es bello,
es creativo, te hace, ¿no? Te hace pensar, te ha hecho emocionarte, y tú sales de ahí y te vas a comer o a tomar y vas hablando y no paras de hablar de lo que viste. Así como me da rabia también cuando veo algo que me carga, Sí. como que me frustro. La obra produce eso, ¿no? Produce por una parte esa sensación que podemos decir emocional, pero también nos provoca una interpelación al pensamiento. Entonces hay algo en la cabeza como que estalla cuando uno tiene un encuentro, tú decías, con la belleza. Hay otros autores que hablan del encuentro con lo sublime, ¿no? Para referirse a la obra de arte. Yo le digo a mis estudiantes, cómo no negarse a gozar de lo sublime? ¡Qué ¿Quién no maravilla! ha tenido la experiencia con lo bello y cómo eso nos remueve lo más propio Exacto. de nuestro ser? Y el arte provoca eso, ¿no? Exactamente, provoca eso y eso tú lo puedes llegar a compartir con otros, ¿no es verdad? Llegas a tu casa y hablas de lo que viste y por lo tanto estás entregándole al otro una reflexión, estás entregando una inquietud, estás entregando una conversación que te provoca lo que viste, lo que, claro, o lo que estás sintiendo, porque además uno se queda sintiéndolo un buen rato, ¿no? No es algo, a pesar de lo efímero que es el teatro, de ese instante que está ahí, que ocurre ahí, ¿no es verdad? Con este público, con esta obra y los actores, eso igual tú lo puedes transmitir como espectador con la gente por mucho tiempo. Puede quedar ahí dándote vueltas y llevándote a otras experiencias, a buscar autores, a conocer pintores, a relacionar el arte en general. En el caso del teatro, de un concierto, uno sale otro al que llegó a sentarse a la butaca, ¿no? Sale como Exactamente, exacto. transformado. Claro, es una gratificación como de la conciencia, así como de que es un estado muy, muy bonito. Y entonces realmente uno a veces piensa cómo no hay más arte, cómo no se dan cuenta las, nuestros dirigentes o nuestra gente que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los distintos gobiernos o los distintos estados. ¿Cómo no ver más lo importante que puede ser el arte? ¿Cómo no darse cuenta que por ahí se pueden lograr tantas cosas y podríamos realmente lograr mejores momentos y mejores acercamientos en un país, por ejemplo, como el nuestro, que vive momentos tan difíciles, que estamos tan divididos? ¿Cómo el arte te puede acercar? ¿Cómo el arte puede hacer entender? Bueno. Sí. Claro, porque hay un relato de que el arte justamente permite eso, de ser un apoyo en los momentos de crisis, por ejemplo. Hay un relato asumido en torno a eso y parece ser que algo nos dice socialmente que es así, es una experiencia compartida. Sí. Yo ahora quiero señalar como un reconocimiento a lo que tú dices, porque en Chile en las últimas décadas hemos tenido distintos proyectos políticos en donde hay como un encantamiento y en donde el artista aparece comprometido en los procesos como en la espera de que ahora sí se va a poder hacer una mejor institucionalidad para el arte. Y el artista en eso aparece, o sea, los vemos, están en las campañas, están manifestando sus Siempre. opciones. Uh-huh. Siempre Y hemos estado ahí y bueno, y a pesar de eso,
a pesar de que no existe el apoyo como quisiéramos, ¿no es verdad? Siempre está y hay muy buena gente. Yo creo que nosotros tenemos realmente, no hablando de los artistas en general, muy buenos actores. Tenemos un nivel de teatro, yo creo que es muy bueno, Alex. Y ha sido de todas las épocas, en las décadas, porque fíjate que después del golpe, que mucha gente se tuvo que ir, maestros de teatro, que fueron, por ejemplo, a Costa Rica, a Venezuela, formadores de escuela, allá llegaron a estar en las universidades, a ser formadores allá también, a formar el teatro, muchos de nuestros actores, de nuestros profesores, a formar las escuelas allá, y muy bien considerados, y muy aceptados, muy queridos, muy reconocidos. Entonces tenemos un muy buen nivel. Y hoy día uno lo ve también, grupos que trabajan como creaciones colectivas, los jóvenes, hoy están haciendo cosas muy interesantes, muy inteligentes, muy diversos, son mucho más diversos que la generación que yo pertenezco. Nosotros nos formábamos como actores y éramos actores, hoy día son actores, directores, iluminadores, diseñadores, hay una tremenda mezcla ahí de lanzarse y de crear, y todos tienen muy buen nivel. Yo creo que de verdad nosotros tenemos grandes actores y grandes gentes de teatro. Sí, yo lo señalaba en una conversación anterior en torno sobre todo en una evaluación comparativa, por ejemplo, con el cine. El cine hoy día en Chile es una lástima lo que hace la industria de la programación cultural, no lo que hacen los cineastas chilenos, sino que lo que se programa en las pantallas de los cines. Pero en cambio, en los espacios culturales de teatro que tenemos, las obras que se presentan suelen ser de muy buena calidad. Muy buena calidad, sí. E incluso nuestro cine también está haciendo un aporte, cada vez crece más y se pone más interesante, ya hay más producciones, y uno vas a ver cosas que realmente valen la pena. No, de verdad creo que nuestro movimiento artístico, cultural, tiene realmente un muy buen nivel, muy buen nivel. Nos ayuda para que podamos seguir haciendo cada vez más cosas y no pare esto, ¿no? Encontrando unos con otros Exacto. Ahí lo que yo preciso es que el teatro ha sabido defender esos espacios que en el cine no aparecen. Tenemos las producciones, tenemos los cineastas, pero no se exhiben nuestras películas. Sí, claro, ahí está donde nos encontramos eternamente con ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no están? ¿Por qué están tan poco rato? ¿Por qué no le dan tiempo a la gente? ¿Por qué no se quedan ahí? Siempre he soñado con una sala que no tiene que ser muy grande, pero que esté siempre que tú sepas que tienes cine chileno, documentales, que esté, que todo el mundo tenga acceso a poder entrar ahí, compartirlo, y se vaya poniendo en las comunas, y se vaya creciendo, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer y que tenemos que lograr, y que esperemos que a lo mejor ahora sí se pueda. Hay un experimento aquí ahora en la sala de Nemesio Antunes, una excelente sala que está haciendo programaciones con cine chileno, y en Maipú también se acaba de inaugurar ahora otro espacio para el cine chileno también. Ah, mira qué bueno. Son proyectos más, no de la industria, sino que precisamente de gestores culturales. Exacto.
es eso es Sí. lo que falta. Sí. Coca, y un poco más de lo que ha sido tu trayectoria en el teatro, porque hemos hablado de tu formación del teatro. Habitualmente a ti se te ha identificado más con tus excelentes personajes en las teleseries. Hay varios muy queridos que uno después podemos recordar un poco eso, pero mostrar que tú has tenido esta permanencia en lo que es la actuación teatral. Y si nos puedes contar algunos de esos proyectos que a ti más te gusta recordar o que te impactaron más en tu trayectoria. Mira, yo bueno, me formé en este teatro de imagen, ¿no es cierto?, con el grupo que ya hablamos, y ahí hicimos muchas obras y todo, hasta que ya llegó un minuto en que nos independizamos. Y a partir de ahí, bueno, eran tiempos eso en que hacia los Eguiguren, no parábamos, incluso hicimos un tiempo, bueno, empecé también a hacer humor en la televisión, que no solo era los Eguiguren, sino que creamos un espacio de humor nosotros, con la Malucha Pinto, Gonzalo Robles, Cristian García Huidobro y yo, donde hicimos nuestro programa. Y ahí esto todo era creación nuestra, ¿no? Era todo lo creábamos nosotros, era una forma de trabajar también muy distinta ahora, porque el programa era nuestro, entonces la mirada era nuestra, el director venía y no era el gran señor a quien había que obedecer o de alguna manera el que daba las directrices y decidía, no. El grupo era nuestro, las ideas eran nuestras y el programa se hacía como nosotros queríamos que fuera. Y ahí gozábamos mucho inventando cosas y el director se adaptaba también a esto, entonces era una forma de trabajar también muy colectiva. Y junto con eso, yo también ya ahí como ya nos seguimos con el teatro de imagen, empecé como a experimentar. Y para mí ha sido muy interesante hacer obras de repente con gente que yo no tenía ni idea, un director que yo no conocía, actores que no conocía a nadie. Y que me encantaba como lanzarme, me llamaban, me gustaba, me atraía el texto y decía, vamos, hagámoslo, porque sentía que necesitaba una experimentación como con otra gente. En el tiempo que yo te hablo de estos teatros que cuando estaba el Ictus, la feria, nosotros creíamos mucho ahí en el grupo que va creciendo junto, que se va armando junto, porque ahí son códigos necesarios donde tú vas creciendo también como grupo, ¿no? Vas creciendo no solo actuando, sino que vas creciendo en tu postura, en cuáles son los temas que van trabajando y es muy interesante crecer y formar parte de un grupo, de una compañía, armar una compañía, es muy interesante lo que ocurre. Pero como ya habíamos tenido esta experiencia, entonces yo decido al revés, saltarme y empezar a dar con distintos, por ejemplo, una obra muy interesante que dirigió la Vero García Huidobro, que la hice en Teatro de la Católica, era una obra rusa que se llamaba Querida Elena. Ahí tengo una muy bonita experiencia, fui nominada a los premios Altazor, empecé a tener como muchas nominaciones de premios, pero como de distintas maneras, con gente de la Católica, gente de la Chile, jóvenes. Empecé ahí, hice una obra también con la Pali García, que era una obra de Marco Antonio de la Parra, El Continente Negro, que también me gané un premio, ahí nos ganamos el premio APES, casi toda la compañía, con
uno Herbert Jonkers, que era un diseñador hermoso que te abría los espacios así de una maravilla para que tú como actor, como personaje, como creador, como actriz entraras a esto que él ponía. Ahí nos sacamos todos premios, Marco Antonio Laparra, La Pali García, Herbert Jonkers, yo. Entonces fui tomando esta diversidad y obras que para mí han sido muy importantes. Bueno, esa, después una obra que nosotros queremos mucho es Gladys, que es una obra escrita y dirigida por Elisa Zulueta, que es una gran dramaturga y actriz joven. Ese es hoy día nuestro porque celebramos ahora los 10 años, la hemos dado por todos lados, hemos recorrido Chile dándole, y es una obra muy interesante porque tiene mucho humor, toca temas nuestros, correspondientes a nosotros, a los secretos familiares, toma temas donde se exponen, digamos, la diversidad de gente diferente, gente con problemas, el cómo eran mirados, cómo eran tratados, cómo eran escondidos. Entonces, aparecen muchas cosas como de nuestra sociedad, de cómo éramos, de cómo mirábamos, y muy, te diría yo, como adelantada a su tiempo, porque se habla de la gente, de los inmigrantes que van apareciendo. Entonces, es una obra que tiene humor y tiene así una tragedia por detrás muy, muy potente, muy bonita, muy buena, me encanta hacerla, y hay trabajos ahí de todos preciosos, muy lindos, somos un equipo ahí que sin ser compañía nos juntamos cada vez con esta obra y volvemos a ser, somos una familia, somos la familia de la obra. Para mí es una de mis obras favoritas en este rato, pero también hicimos, todos eran mis hijos, que también nos fue muy bien y fue un trabajo muy bonito, muy interesante, que también la hemos estado tratando de mover. La verdad es que yo como que no he parado de hacer teatro. Y en pandemia hice 2 obras de teatro que me tocó hacer por Zoom, pero también usando el Zoom no como estamos nosotros ahora, sino que moverlo en la casa. Hicimos una obra con Leo López Díaz, que era En Buena Nuestra Vida Juntas, que es una versión de Buenas Noches Mamá, una obra de una canadiense, de una norteamericana, una madre y una hija, donde la hija dice que se va a suicidar. Y la obra todo el rato trata de la madre hablándole de cómo se le ocurre que va a cometer esta estupidez, que no hable la estupidez, por favor, que pare de hablar de eso. Y al hacerla por Zoom, en tiempos de pandemia, sin poder hacerla presencial, sin poder... creó una cosa muy angustiante, muy terrible. Fíjate, tuvimos harta gente, nos llamaron de las universidades, porque yo logré, con toda mi precariedad tecnológica absoluta, te juro que era una experiencia increíble partir solita, estaba sola en mi cocina, partiendo la obra, poniendo la radio, poniendo una musiquita, prendiendo una vela, tratando de hacer así unos efectos de luz, y así partía, y moviéndome en mi cocina, haciendo chocolate, echando el chocolate, con mi hija que estaba al otro lado en su casa, en un closet, que esa era como su escenografía. Entonces fue como sin parar, y ensayábamos mucho, ensayábamos meses, muchos meses,
Estuvimos ensayando, yo creo que como 4 meses, todos los martes y jueves, con rigor, como hay que hacerlo, con rigor, con ganas, juntarnos, éramos puras mujeres, fue un teatro de mujeres, de la cual tengo así un agradecimiento y un cariño muy grande, lo pasamos muy bien. Y después hicimos otra con la Natalia Gress, que esa fue también otro experimento porque lo pudimos grabar en un teatro con escenografía de teatro, pero muy virtual. La escenografía, no es virtual la palabra, como con solamente elementos colgando, todo colgaba, unos poquitos muebles, unas poquitas cosas, con realmente pasearse por el teatro, pero con una cámara de cine que nos iba siguiendo, entonces era como metidos en el alma, y está muy linda, muy bonito. Así que tengo varias cosas para recordar y para sentirme contenta y feliz de seguir haciendo teatro, de tener ganas siempre de hacer teatro y de embarcarme en proyectos que no me importa lo que va a salir, sino que cuál es esa experiencia, cuál es, no solo estar confiando en los directores que uno conoce, que sabe que son buenos, ¿no es cierto?, sino que también experimentar, eso me gusta mucho. Bien, por Sí, ejemplo, por supuesto. bueno, ¿Ah? como que justamente destacabas de nuevo ese elemento de que en el formato del encierro también fue un desafío para la experimentación. Sí, un gran desafío, fíjate. Y me siento muy contenta de haberlo podido hacer, porque en verdad igual me daba miedo, creía que no iba a poder manejar la cosa tecnológica, pero ahí está, y el teatro te empuja, está ahí presente, y es lo que más amamos hacer, y de verdad para mí siempre estar haciendo teatro es movilizarme, es motivarme en la vida, es seguir motivada en la vida, seguir, bueno, como muchas, ¿no? Pero las actrices, los actores, yo creo que tenemos eso, de no parar. Acabo de estar con la Delfina Guzmán, que le están haciendo un registro y nos juntamos el otro día en mi casa, y por ella tampoco pararía. O sea, su cabeza increíble sigue recordando esos grandes momentos del ictus, grandes obras de teatro, La Manivela. Entonces, poder hablar con mujeres de ya 90 que tienen su cabeza aún lúcidas y con la pasión todavía viva, que sí creo que eso somos, sí creo que eso es necesario para hacer lo que hacemos. Sí, un privilegio. El otro día yo estuve hablando con Chenda Romana aquí en la entrevista. Ah, mira, una ahí la voy a mujer ver, porque no la he maravillosa. visto. Sí, pues imagínate el camino de la Chenda Romana, la cantidad de cosas que trae. Sí, Coca, no quiero dejar pasar la oportunidad de, bueno, tú esto seguramente tienes plena conciencia, porque los personajes televisivos que tú has hecho han tenido un cariño popular, han sentido un reconocimiento que es lo que permite un medio de comunicación masiva como es la televisión, ¿no? Pero ¿cuál es tu sensación frente al logro de estos personajes que tal vez hasta en la calle te reconozcan con el nombre de algún personaje, ¿no? Sí, no, eso es imagínate, un tremendo, es como un tremendo alimento. A nosotros todavía en la calle, a mí todavía, como dices tú, me nombran
Correa, me dicen señorita Astrid, la gente me dice cosas muy lindas, que el humor también produce algo. Yo el humor, me encanta hacer humor, me encanta. A pesar de que en el teatro he hecho más bien obras más serias, pero también hay algunas que tienen bastante humor. Todo lo que nosotros hicimos cuando creamos estos programas de humor, porque eran creados por nosotros, eso yo creo que tiene un valor que es distinto, porque ese era nuestro humor, esa era nuestra mirada. Así mirábamos, éramos amigos, nos reíamos de lo mismo y éramos capaces de reírnos de nosotros mismos, primero que nada, para poder entregar todos estos personajes, que además lo hacíamos con mucho cariño. Eran otros tiempos donde realmente se trabajaba porque queríamos. Es verdad, nos fue bien y ganamos plata sin duda, pero no era eso lo que primaba, era el crear cosas, personajes que tenían que ver con nuestra sociedad. Representaban mundo, o representaban mundo cuico, o representaba el mundo de las oficinas, cómo era los servicios públicos en ese tiempo. Cada personaje de esos que todavía queda, todavía están. O sea, los hueseros, que eran unos seres pobres, carentes, que no tenían nada, pero sí tenían poesía, sí hablaban de la... Para ellos era muy importante lo que estaba pasando en la bolsa. Entonces ahí había así como que cosas más absurdas, pero unos soñadores, unos personajes llenos de poesía. Había uno que escribía poesía, entonces estaba este juego de mezclar la realidad, la ficción, el imaginario, y siempre como con mucho cariño. Era un humor bastante más blanco, pero fíjate que tiene una gracia increíble, porque hoy día la gente todavía los ve, nos repiten, y la gente todavía se ríe, y hay jóvenes que se ríen. Entonces tú te das cuenta que no es un humor que quedó ahí, decir hoy de las tonteras que se reían, o que fome, no, se ríen. Hay muchos jóvenes que se me acercan y que los ponen y los ven los sketches, ven los programas y te lo cuentan más encima. Te lo cuentan a ti, te lo recuerdan. Y hay algo muy hermoso que yo siempre digo, que tiene el humor, que mucha gente que se me ha acercado y te dan un abrazo, una felicitación de decir, para mí ustedes fueron tan importantes, o tú con tu personaje tan importante, porque me hiciste reír en momentos muy duros de mi vida, en momentos en que yo creía que no podía reírme, y me reí, y te tengo a ti como referente, o los tengo a ustedes como quienes me hacían reír en momentos dolorosos. Y eso es un tremendo halago, una tremenda inyección de cariño. Yo la verdad es que soy muy agradecida, y la gente en general a mí se me ha acercado para decirme cosas bonitas, ¿entiendes? Como que te van llenando, y que tú también te vas dando cuenta que has podido ir entregando lo que tú haces con mucha seriedad, con mucho rigor, y el humor hay que hacerlo de manera seria y entregarlo, y sé que nosotros lo hacíamos así. Eso era para nosotros vital, hacer cosas de buena calidad, cosas escritas por nosotros, después juntándonos con jóvenes, con viejos. Nosotros tuvimos una diversidad de gente que nos escribía, el Chincolajote, desde Alfonso Alcalde, mira, millones, hasta pasando por muchos jóvenes que hoy día ya no son tan jóvenes, Gumucio, Carcavilla, o sea, era gente, Gerardo Cáceres, mucha gente que iba escribiendo con nosotros, creando este mundo para poder entregar ese humor que hacíamos.
Y de verdad que, nada, pues solo maravilla. Imagínate que me reconozcan todavía y me den las gracias. Es entender que sí lo hemos hecho bien, que sí lo hemos hecho como había que hacerlo, de alguna manera, ¿no? Con mucho amor y mucho rigor, como te decía antes. Qué importante esa tranquilidad que da cuando uno tiene la seguridad de que las cosas las hizo bien. Le entrega un soporte eso a la existencia humana que le da este valor a que uno puede tomar la conciencia de que ha sido un privilegiado, de que hizo lo que Exactamente. hizo. Sí. Y yo creo que fíjate que eso tiene que ver un poco cuando hablan como de que eres no famoso, sino que en el fondo cuando uno ha logrado lo que se ha propuesto, porque eso es que si uno se ha propuesto algo en la vida y ha logrado, si no todo, parte de eso, esa es una tremenda satisfacción. Eso es como lo más satisfactorio porque tú vas cimentando tu camino. No te quedas volando ni queriendo ser ni famoso, sino que tu fama o por lo que te conoce la gente ha sido por tu trabajo, por lo que tú has podido ir entregando, más que el sueño de ser famoso de nada, ¿no? Eso, hubo la construcción de un producto. Exactamente. Claro, porque la fama viene porque la televisión es masiva y te vas a convertir en alguien que la gente conoce, pero lo importante es por qué llegaste ahí, qué es lo que querías entregar, qué es lo que querías decir. Y eso es trabajo, dedicación, atreverse, formarse. Tú Así señalabas un es. aspecto importante también que me gustaría, como antes de leerte los saludos, usar de tu tiempo, es que hay un momento en que se toma conciencia de que uno puede realizar un aporte. Pero eso uno tiene que estar bien consigo mismo, tomar una conciencia de sí. Y tú hace un rato lo mencionabas, hubo un momento en que decías tú, tomé la conciencia de que estos personajes, por ejemplo, para mí son los que mejor realizo. Como esa honestidad que hay que tener con uno. No sé si quieres comentar Sí, algo más de eso. sí, yo creo que es súper importante, claro, en el fondo conocerte o qué es lo que tú puedes aportar o qué es lo que tú quieres entregar, porque en ese conocimiento tú vas a poder profundizar, ese conocimiento o tener esa claridad, sino certeza de por dónde tú quieres ir y qué es lo que mejor tú puedes hacer y dónde lo puedes entregar bien, yo creo que es muy importante porque vuelvo también a algo que decían antes, que ahí está tu identidad, ahí está lo que tú quieres entregar, entonces tú vas a poner tu fuerza ahí. Ahora, yo encuentro magnífico la gente que va de un lado a otro y que puede tener mucha, digamos, ser disímil y puede entregar mucho. Eso yo lo encuentro fantástico. O que no tenemos tal vez esa capacidad. Yo descubrí que el teatro, así, el realismo, es donde más gozo y entonces ahí estudio, ahí pongo, ahí me atrevo. Ahí me atrevo y no me voy a quedar nunca atrás, sino que al contrario, voy a seguir abriendo esos espacios para que se acabe
mejor, ¿no? Sea cada vez más verdadero o más, o que sea más profundo o más, más enriquecedor, porque tú conoces qué es lo que tú quieres. Y eso inmediatamente en tu pincel va dibujando y también vas creciendo con eso. Y vas compartiéndolo con otros, y te vas interesando cada vez más, y vas viendo cosas que te hacen sentido con eso. Entonces, eso creo yo que para mucha gente, que sé yo, que se están formando, es bueno que lo sepan, es bueno que lo descubran, descubrirte a ti mismo, ver para dónde querés ir, y ahí lanzarte en ese camino. Sobre todo hoy día que hay tantas escuelas, ¿no? Hay tanta gente que estudia teatro, que quiere ser actor, y bueno, y los hay magníficos, hay grupos de teatro hoy día fantásticos aquí en todo el mundo, puedes seguir, y que son, a mí me fascinan. Por ejemplo, el Teatro de los Bonobos, me encanta cómo miran la realidad, tienen un humor súper particular. Te fijas, ahí hay una particularidad que se va entregando y que cada vez va creciendo más, y uno es capaz de mirarla y reconocerla, y que te lo entreguen a uno como espectador, maravilloso. Entonces, creo que ese es un buen camino. ¿Qué es lo que uno quiere hacer? ¿Qué es lo que uno quiere entregar? ¿Y por dónde crees que puedes ir mejor? Más encaminado y más armado. Sí. Y lo otro que no puedo dejar de mencionar es tu recuerdo de Gustavo Meza, que ha sido un gran formador de generaciones en nuestro teatro. Absolutamente. Hasta el momento No, no es mi había aparecido maestro. en la memoria. Es mi maestro, es mi gran maestro. O sea, yo se lo debo a Gustavo. Y de hecho, cada obra que yo hago, siempre lo estoy llamando y lo estoy invitando para que él vaya, porque es como que me siento, cada vez que él me va a ver al teatro, es como que yo siento como cuando está formándome en la escuela. Y de hecho, la primera obra que yo hice como teatro profesional fue él, mi director. Él me llamó. Y en ese tiempo nosotros éramos compañeras, la Rebeca Gigliotto y yo, y muy amigas, éramos íntimas amigas de andar del brazo. Gigliotto Guassini, nos confundían, Guassini Gigliotto, Gigliotto Guassini. Y, y amábamos a Gustavo, y claro, la primera vez que salimos a trabajar con él, fue como, una de las dos va a ir, no vamos a hacer las dos, porque había un personaje y fue así como, bueno, a la que elijan vamos a estar, la otra va a estar feliz. Así que fue, y bueno, y me eligió. Fue mi primera obra profesional con él. Entonces, ha sido así. Y esa es otra cosa importante, Alex, los maestros que uno puede tener en la vida. Eso es fantástico, seguirlos, respetarlos, quererlos y afirmarte ahí, y tenerlos que te acompañen siempre. Qué buena. Me caí yo. ¿Está por ahí todavía, Coca? Ahí estamos. Ahí ¿Me estoy ves? de vuelta. Sí, sí. Eso de que cuando uno recibe algo de un maestro y después poder tributarlo, parece una ley natural que hay que cumplir nomás. Está el don y está la reciprocidad, ¿no? Y uno tiene que convivir con ese misterio que la vida se conjuga de esa manera. Exactamente. Sí, Tratar qué de lindo. recibir.
Coca, te voy a leer unos saluditos. ¿Ya? Hay una Claudita V que nos manda aplauso y una serie de símbolos de agradecimiento. Sin ningún comentario, pero Ay, muchos símbolos de palmita y saludos. recibimos los símbolos. Entonces, Después muchas aquí gracias. está Eva Peña, que dice, qué linda actriz. Bendiciones y la recordamos siempre con mucho cariño. Muchas gracias. Yo siento el cariño de la gente. Sí, Hans Schuster, que es un poeta, nos dice, gracias Coca, qué alegría verte y es un privilegio escucharte hablando sobre ti. Oh, gracias, muchas gracias. Y después el mismo señala un tremendo aporte al teatro chileno y siempre apañando a través del humor. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Schuster. Mil gracias, y lo escribe con mayúscula e insiste, así con mayúsculas. Ah, miércoles. Pucha, qué bonito. ¿Ves que es bonito recibir el cariño de la gente? Es impresionante. Y muy... bueno, por el tiempo voy a leer también el de Patricio, que dice, es un placer escuchar a Coca Guasini. Me encantaba, como te decía, su papel en Los Hueseros. Y siempre que voy a hacer un trámite en el servicio público del Estado, pienso que debe existir una señorita actriz. Además de los Hermosilla y los Quintanilla. Eso siguen existiendo. Y yo creo que no van a dejar de existir nunca en Chile. Coca, muchas gracias y un gusto conversar contigo. Gracias por el tiempo que nos has ofrecido, porque estas conversaciones, lo dije el otro día, no son ni por el aplauso, porque aquí nos escuchan. Oye, gracias a Así ti, que no ni por el Alex, aplauso. porque no, gracias a ti, porque para nosotros siempre es tan gratificante hablar de teatro. Bueno, esta vez nos toca hablar como más personalmente, y como dicen que somos tan ególatras los actores, hablar de uno es el mejor regalo. Pero la verdad es que, claro, estamos hablando de nosotros mismos, pero haciendo el recorrido, y eso es muy bonito, esta invitación que tú nos haces, porque hacemos juntos el recorrido y uno tampoco se detiene tanto a ir viendo cómo partió, cómo hizo su camino, ¿no? Y nos permite ver a otros y conocer a otros y recordar juntos todos, que es muy importante también, para no olvidarnos. Bueno, eso es lo que se pretende, hacer esta memoria con los protagonistas y desde perspectivas que sean visiones novedosas o no vistas ni por ustedes, pero que aparezcan en el testimonio. Y te debo los regalos de nuestros auspiciadores. Ya nos vamos a juntar para esos regalos, ¿ya? Alex, muchas gracias. Estamos perdiéndonos. A ver, ahí volviste. De una sidra del sur que se llama Quebrada del Chucao, que son patrocinadores nuestros y que son los de Chaval. Ah, pero qué lindo. Qué lindo. Así es que quedamos comunicados para ir perfecto. para entregar estos obsequios que son parte del reconocimiento. Feliz, Muchas pues, gracias, feliz. Coca, y nos despedimos de la transmisión. Muy buenas noches. Mañana continuamos de una y terminamos el ciclo con Héctor Noguera. Que les vaya súper. Muchas gracias.
Chao. Hasta luego, Coca, que esté muy bien. Buenas Igual. noches. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Buenas noches.